que es la semilla, en este caso el grano de mostaza, es que toda semilla tiene un potencial dentro de ella mucho más grande de lo que parece ser. O sea, por ejemplo, el grano de mostaza es una semilla, una simple semilla, y es una semilla muy pequeña. Y pareciera que es algo insignificante, pero aquí el Señor nos habla de lo que sucede con esa semilla. Y dice que esa semilla, cuando se siembra, esa semilla llega a brotar de ella. Dentro de ella hay un potencial tan grande que dentro de esa semilla hay un árbol enorme. Un árbol que puede crecer, que puede llegar a ser un árbol tan grande, aunque es la menor de las semillas, crece a ser la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera, pero no mira el contenido, el potencial, el poder que hay en esa semilla. Pero el que sabe el potencial y el poder que hay en esa semilla, entiende que si toma esa semilla y la siembra en la tierra y la cultiva y la trabaja, esa semilla tiene un potencial de que va a brotar de ella una planta y se va a convertir en una hortaliza y se va a convertir en un árbol que va a dar un fruto enorme, un árbol que va a servir aún como refugio para las aves del cielo, para que hagan sus nidos sobre de ellas. En sus ramas va a ser cobertura, va a ser protección, va a ser provisión, va a ser bendición. Todo eso hay en esa semilla. Y yo quiero decirles, en este día, esta obra está en forma de semilla. Está en forma de semilla. Lo que tenemos delante de nosotros, esta obra que comienza, que se va a comenzar a desarrollar, esta obra la estamos mirando en forma de semilla. Pero nunca menospreciemos los principios pequeños. Nunca menospreciemos la semilla porque se mira sencilla, pequeña, no se mira todavía como un árbol frondoso, no se mira todavía un fruto abundante de cantidad de fruto, por así decirlo, en aquel árbol. Apenas es una semilla, pero hay poder en aquella semilla. Hay un potencial glorioso en aquella semilla. Así hay un potencial tremendo en la obra de Dios, aunque comienza en forma de semilla. Pero es la obra de Dios, es lo que Dios está haciendo, trabajando. Entonces esta obra primeramente está comenzando en una forma de semilla. Cultivémosla, trabajémosla, cuidémosla para que vaya creciendo y vaya desarrollándose, y aunque sea o aunque haya comenzado pequeña, pero pronto vaya formándose como una hortaliza, pronto vaya formándose hasta convertirse en un árbol y comience a fructificar a derecha y a izquierda, y podamos ver el fruto maravilloso de lo que Dios un día comenzó como una semilla, como algo pequeño dentro de esta congregación aquí en Menifee. Esperamos un día mirar un árbol frondoso, hermoso, como refugio para muchas almas, para muchas vidas, para muchos corazones que puedan venir a refugiarse, a recibir salvación, a recibir sanidad, a recibir restauración. Pero no solamente que el reino de Dios se manifiesta como obra, hablando en congregación, sino que también el reino de Dios se manifiesta individualmente, se manifiesta en nuestras vidas personalmente. Y en este caso, cuando miramos la manifestación del reino de Dios como un grano de mostaza, entonces debemos de entender que esa semilla viene siendo la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que hace fructificar, es la que cambia vidas, es la que tiene poder. Se mira sencilla, se mira simplemente como que es simplemente la palabra de Dios, la Biblia. ¿Quién no ha oído hablar de la Biblia, de la palabra de Dios? Pero no todo el que oye la palabra de Dios o ha oído de la Biblia, no todo entiende el potencial que hay en la palabra. Pablo decía: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Es poder, es potencia de Dios. Hay poder de Dios en la palabra. Leer a esa palabra,
Si nos atrevemos a poner en práctica esa palabra, vamos a mirar que de esa palabra que escuchamos puede brotar, tiene poder para brotar sanidades, milagros, salvación, transformaciones, liberaciones, un conocimiento muy alto, un estudio muy alto, pero tenemos la palabra de Dios. La confianza no está en lo que yo puedo hacer. La palabra de Dios es la que tiene el poder para cambiar las vidas, para hacer obras que yo no puedo hacer. Uno solo es el expositor de la palabra, pero si dejamos que la palabra trabaje, que la palabra se siembre, que la palabra se arraigue en los corazones, la palabra producirá un fruto, hará una obra preciosa y maravillosa que uno no se imagina hasta dónde puede llegar a obrar el Señor en la vida de una persona. Puede hacer cosas extraordinarias que uno no se imagina. Y digo que uno no se imagina porque la Biblia dice que los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos. Uno en veces se menosprecia a uno a sí mismo y dice, pues yo no sé mucho, yo no puedo mucho, yo no soy pastor, yo no tengo esto, yo no tengo lo otro. Pero no necesitas tener nada, ni ser nada, ni tener títulos, ni puestos especiales. Lo único que necesitas es hablar la palabra, compartir la palabra, declarar la palabra. Y la palabra solita tiene poder para dar vida, tiene poder para hacer obras, tiene poder para transformar corazones. La sola palabra tiene ese poder. Entonces, de nosotros como predicadores, pastores, es el exponer, el sembrar la palabra, el declarar la palabra, el predicar la palabra, el proclamar. Que surge, que sucede cuando oyes la palabra de Dios y recibes la palabra, estás atento a la palabra, le das lugar a la palabra. Hay poder en la palabra de Dios. Hay poder en la palabra más que en cualquier predicador, más que en cualquier pastor, más que en cualquier evangelista. ¿Por qué digo esto? Porque no necesitamos poner nuestra confianza en el pastor, en el evangelista, en cualquier título que tenga la persona, sino que necesitamos poner nuestra confianza en la palabra bendita del Dios de los cielos. Es lo que Dios ha dicho, es lo que Dios ha declarado, es su bendita palabra la que tiene el poder para hacer cosas hermosas. Entonces no confiemos o no pongamos nuestra confianza en lo superficial de títulos, de diferentes cosas, sino atrevámonos a confiar a la palabra, a creerle a la palabra, a recibir la palabra, como dice la Escritura, con mansedumbre. Recibir la palabra implantada con mansedumbre, la cual puede salvar vuestras almas. Y entonces ahí cuando recibimos la palabra y cuando ponemos nuestra confianza en la palabra y le damos el crédito a la palabra, entendiendo que la palabra es esa semilla de mostaza que el Señor Jesús habló y dijo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Oiga bien esto, la palabra de Dios, somos llamados, dice, a tomarla. Según este pasaje dice: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Nosotros tenemos la tendencia como cristianos en general de sembrar la palabra, de querer sembrar la palabra en el campo del vecino. Y no tiene nada de malo que usted le hable la palabra y le diga a alguien: cree la palabra y recibe la palabra. Pero lo más hermoso y lo primero que debemos de hacer es tomar la palabra y sembrarla en nuestro campo, en nuestro corazón. Antes de yo sembrar la palabra en su corazón, en el campo del vecino, Dios me manda y me llama a sembrarla en mi campo primero, en mi corazón. Si yo la siembro en mi campo, voy a comenzar a ver el fruto de esa palabra, la obra de esa palabra primero en mi vida. Y cuando la palabra primero obra en mi vida, entonces es más fácil para que esa obra de Dios que hace en mi vida pueda testificar de ella y pueda reflejarse esa obra
hacia los demás diciéndoles: tú también escucha la palabra, tú también recibe la palabra, tú también cree a la palabra, y lo que Dios hizo en mi vida lo puede hacer en tu vida, y lo que Dios hizo en el tiempo de los apóstoles lo puede hacer en nuestro tiempo, y lo que Cristo hizo en Nazaret lo puede hacer en Menifee en el año 2024. Puede hacer maravillas. Él no ha pasado, Él no ha cambiado. Las modas pasan, cambian las modas y todo cambia, pero la palabra de Dios permanece para siempre. El cielo puede pasar, la tierra puede pasar, pero mi palabra permanece para siempre. Entonces, por eso es que podemos confiar a ciegas en la palabra. A ciegas en la palabra. Lo que Dios dice, lo que su palabra dice, lo voy a recibir, lo voy a creer. Y creo que hay poder, hay potencial en la palabra. Todo el que recibe la palabra, lo que está recibiendo es una semilla. Y todo el que recibe una semilla y se siembra esa semilla en su corazón, va a nacer algo, va a brotar algo, va a surgir algo. Y ese algo va a ser una obra maravillosa de Dios. Ese algo va a ser una fe inquebrantable. Ese algo va a ser dones maravillosos de Dios. Dios puede darte el don de sanidad, el don de milagros, el don de profecía. Dios puede impartir y repartir conforme a su voluntad regalos. Los dones son regalos que Dios da. Y cuando uno recibe la palabra, Dios imparte bendiciones. Dios imparte sanidades. Cuando la palabra se implanta en el corazón de uno, Dios sana la vida del hombre sin ni siquiera el hombre tener que haberle pedido: Señor, sáname, Señor, sáname. Deja que su palabra entre y se implante en tu corazón de una manera especial, y verás cómo la palabra misma es sanidad, es vida. La palabra misma te fortalecerá, te capacitará, te sanará, te limpiará, te restaurará de maneras maravillosas como no te lo imaginas. Entonces, no perdamos la confianza en la palabra de Dios. Cada vez que se congreguen, pueblo que va a estar congregándose aquí o que ha estado congregándose y continuará congregándose, escuchen la palabra con atención cada vez que vengan a este lugar. Reciban con mansedumbre esa palabra. No cuestionen esa palabra. Reciban lo que Dios les da la palabra y dejen que se implante, se impregne en sus corazones, y van a mirar un florecimiento maravilloso, primero en sus propias vidas, y segundo en la obra. Como obra se reflejará la mano de Dios también. Pero que no sea una rutina, que no sea algo de que eso yo ya me lo sé, eso yo ya lo escuché, esa predicación y ya la conozco, o ya he escuchado ese mensaje o ese versículo predicado de una forma o de otra. Gloria a Dios. Podemos haber escuchado la palabra una vez, otra vez, y el apóstol Pedro dice: no me canso de volver a predicarles, de volver a repetirles lo mismo una y otra vez, hasta que realmente, dijo Pablo, Cristo sea formado en vosotros. Aleluya. Hasta que esa palabra transforme los corazones y haga la obra para la cual Dios la ha destinado, Dios la ha enviado. Cada palabra que Dios habla, cada palabra que se predica, es destinada con un propósito. Sí sabía eso, ¿verdad? Veamos cómo lo dice en Isaías capítulo 55, solo para que, ¿verdad?, veamos la reconfirmación a través de la Escritura. Isaías 55:8, vea cómo dice la palabra. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Da semilla al que siembra, nos entrega una semilla, y de esa semilla brota
una fuente de bendición, de alimento, de sustento, de provisión. Ese es el pan para el que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. El versículo 11 me llama tanto la atención que dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Ese es el anhelo de Dios. Ese es el deseo de Dios, que la palabra no vuelva vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envíe. Esta escritura, este versículo se cumple en aquellos que reciben la palabra. En aquella palabra que recibimos con mansedumbre, en aquella palabra que sembramos en el corazón, en aquella palabra que retenemos, que creemos, en aquella palabra que practicamos. Esa palabra no volverá vacía a Dios. Esa palabra hará aquello para lo que Dios la ha enviado, aquello para lo cual Dios ha puesto un propósito en esa palabra. La palabra que Dios envía siempre tiene un propósito, y algunas veces el propósito es sanar nuestro corazón herido, otras veces es salvar un alma perdida, otras veces es liberar un alma cautiva, otras veces es fortalecer una vida desanimada, otras veces es simplemente causar gozo y alegría en una vida al recibir esa palabra, y se regocija la persona, como el salmista decía: me regocijaré en tus mandamientos, no me olvidaré de tus preceptos. Era un gozo, un regocijo, pero era cuando la palabra entraba al corazón, cuando la palabra se sembraba en el corazón y causaba un efecto. Allí es cuando la palabra que sale de la boca de Dios no vuelve vacía. Allí es cuando Dios la hace prosperar en aquello para lo que Dios la ha enviado. Allí es donde tiene cumplimiento la palabra. Si solo oímos la palabra y somos oidores olvidadizos de ella, esa palabra nos daremos cuenta que no surge ningún efecto. Esa palabra nos daremos cuenta que no cambia ninguna vida, que no restaura, que no liberta, que no fortalece, que no hace nada. Pero ¿por qué no hace nada aquella palabra? ¿Que no es acaso la palabra de Dios? Sí es la palabra de Dios, pero la palabra de Dios, dice, viene en forma de semilla. Y esa semilla hay que recibirse en el corazón, hay que sembrarse en el campo del corazón para que ahí comience a germinar, a nacer, a crecer, a fructificar, hasta que haga aquella obra para la cual Dios la ha enviado. Por eso, démosle siempre el primer lugar a la palabra de Dios en este lugar. Honremos la palabra de Dios. Honremos lo que Dios nos habla. Escuchémoslo atentamente, como dijo Juan en Apocalipsis: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Me llama la atención tanto a mí un hombre de Dios, el profeta Samuel. La Biblia dice que no dejó caer a tierra ni una sola palabra de Dios. Eso es impresionante. De ningún otro profeta he escuchado eso, he leído tal cosa. Solo de él. No dejó caer ninguna de las palabras de Dios. Lo que Dios le hablaba: Señor, esto es para mí. Lo tomaba y lo atesoraba y lo practicaba. El cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Según la Biblia, lo que nos dice este pasaje es que es la más pequeña de todas las semillas. El cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Entonces, el siguiente punto que nos dice la palabra no solamente es entender el poder que hay en la semilla para valorarla, cuidarla y sembrarla, sino el segundo punto es el tamaño de la semilla. El tamaño de la semilla es la más pequeña de todas las semillas. Es la más pequeña de todas las semillas, y se siembra y crece a ser la más grande de las hortalizas, hasta que termina convirtiéndose en un árbol hermoso, Qué grande es un hombre adulto, maduro, fuerte, etc. Pero ¿cómo comenzó? Comenzó como una semillita
sembrada, implantada en aquella mujer, en su madre. Y hasta que se va formando dentro del vientre de la mujer y va creciendo desde ser algo microscópicamente pequeñísimo, que no se podría ver de otra manera, hasta que va teniendo una forma de un grano de arroz y va creciendo hasta convertirse en un bebé dentro del vientre a los 9 meses y naciendo. Y de ahí sigue creciendo hasta convertirse en un niño, en un joven, en un hombre adulto fuerte. Va creciendo. Todo comenzó con una semilla. No menospreciemos nunca los pequeños comienzos, porque en los comienzos pequeños hay grandes finales si aprendemos a honrar los pequeños comienzos. No menosprecies lo pequeño que Dios te da o que te permite comenzar. Hónralo, ámalo, sirve a Dios aún en lo pequeño. Cuando uno menosprecia lo pequeño, uno aporta lo grande. Cuando menosprecia lo pequeño por ser pequeño, por mirarse insignificante, por mirarse que no es una gran congregación, que no es algo espectacular, que no es... Y muchas veces hay quienes menosprecian lo pequeño. Lo menosprecian por ser pequeño, lo menosprecian por mirarse sencillo, simple, insignificante. Todo lo pequeño comienza pequeño, comienza con mucha limitación, ¿verdad? Un bebé cuando nace no sabe caminar, no puede ni comer solo, no se puede valer por sí mismo. Va creciendo y se va desarrollando. Y todo lo que comienza pequeño, una obra que comienza pequeña, muchas veces tiene carencia de muchas cosas, tiene necesidades de muchas cosas, y es fácil para que alguien pueda menospreciar por las deficiencias, por lo pequeño, etcétera, etcétera. Pero Dios dice, no menosprecies lo pequeño, porque es cuando honras lo pequeño que hay el potencial para que salga algo grande de lo pequeño que yo pongo en tus manos. Honra lo pequeño y yo haré cosas grandes en tu vida, y yo trabajaré de manera especiales en tu vida. Cuando nosotros, Dios nos da el privilegio de servirle, muchas veces hay muchas personas que tienen el concepto, la idea de que servir a Dios tiene que ver con lo grande, lo espectacular, lo sobrenatural, que eso es algo especial, servir a Dios. Pero Dios tiene sus ojos más puestos generalmente en lo pequeño. ¿Qué hacemos en lo pequeño? ¿Cómo tratamos con lo pequeño? Cuando hacemos lo pequeño como si fuesen, cuando hacemos cosas pequeñas como si fuesen cosas grandes, Dios hará cosas grandes como si fuesen cosas pequeñas. Vuelvo a repetir eso. Cuando hacemos las cosas pequeñas como si fueran cosas grandes, es decir, son cosas pequeñas, pero hazlas como si fuera algo grande, especial para el Dios Altísimo, porque ya lo estás haciendo para Dios de todo corazón. Desde ahora que es pequeño, lo haces como si fuera algo grande. Dios hará cosas grandes como si fueran cosas pequeñas. O sea, en otras palabras, Dios no tiene problema para hacer cosas grandes en medio nuestro. Pero para que Dios haga cosas grandes como si fuesen cosas pequeñas, necesitamos nosotros hacer las cosas pequeñas como si fuesen cosas grandes. Cuando uno hace una cosa grande, se esmera, lo quiere hacer bien hecho, lo quiere hacer para Dios porque es una cosa grande. Y qué bueno, pero ¿qué cuando hacemos una cosa pequeña? ¿Lo hacemos igual, con todo el corazón? ¿Nos esmeramos igual? ¿Lo hacemos con el mismo amor? ¿Lo hacemos con la misma dedicación, con la misma entrega, con ese mismo deseo de hacerlo de la mejor forma? Si lo hacemos así, gloria a Dios. Porque, repito, si hacemos las cosas pequeñas como si fuesen cosas grandes, Dios hará las cosas grandes como si fueran cosas pequeñas. Las hará de maneras hermosas en medio nuestro y se glorificará de maneras especiales en medio nuestro. Pero honrémoslo en lo pequeño,
La semilla de mostaza, el reino de los cielos se manifiesta, dice, como una semilla de mostaza, la cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Quiere decir, ¿qué van a hacer con esta semilla? Es insignificante, es muy pequeña. ¿Cómo la van a tratar? ¿Cómo la van a honrar? ¿Cómo la van a trabajar? ¿Qué van a hacer con ella? La manera como trabajemos esa semilla va a determinar lo que Dios haga con nosotros. Entonces nos habla de cosas pequeñas porque Dios trabaja con cosas pequeñas para hacer cosas grandes. Amén. Lucas capítulo 17, acompáñeme. Versículos 5 y 6. Dígame en cuanto lo tenga. Lucas 17, versículos 5 y 6. Amén. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicomoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Qué dijeron los apóstoles al Señor? Aumentanos la fe. Todos le pedimos a Dios que nos dé más de algo. Dame más fe, decían los apóstoles. Dame más sabiduría, Señor. Dame más conocimiento. Dame más dones. Dame más talentos. Dame más habilidades. Dame más recursos, dame más economía, dame más salud, dame más. Y siempre le pedimos a Dios más, queremos más. Y muchas veces sentimos que lo que tenemos no es suficiente. ¿Por qué le pedirían los apóstoles al Señor: aumentanos la fe? ¿Por qué le iban a pedir eso? Sino porque sentían que no tenían lo suficiente de fe. Ellos sentían: no tenemos la suficiente fe, Señor. Miramos lo que tú haces, miramos cómo tú obras, los milagros, las maravillas. Señor, ayúdanos, aumentanos la fe. Nos sentimos, Señor, por los suelos, que no tenemos la fe suficiente para hacer nada, Señor. Aumentanos la fe. Pero ¿cuál es la respuesta del Señor? Vengan para acá, voy a orar por ustedes para que se aumente su fe. No, ¿verdad? ¿Qué les dice? Pónganse a ayunar una semana o un mes para que se aumente su fe. Tampoco. ¿Qué les dice? Dice: entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Vuelve a hablar del grano de mostaza. ¿Qué está diciendo? Si tuvieras fe como un grano de mostaza. ¿Qué significa eso? Si tuvieras la fe más pequeña que pueda haber. Porque si la semilla de mostaza es la semilla más pequeña entre todas las semillas, y el Señor dice: si tuvieras fe como un grano de mostaza, no dice si tuvieras fe como una semilla de aguacate. Ya está más grandecita por lo menos, ¿verdad? O una de mango. No, ¿verdad? Como una semilla de mostaza, la más pequeñita. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, dicho de otra manera, está diciendo: si tuvieras la fe más pequeña que pueda haber. Si tuvieras la fe más pequeña que pueda haber. Entonces les está diciendo: el problema no es que no tengas suficiente fe. El problema es que no estás trabajando la poca fe que tienes como debes de trabajarla. El problema de la mayoría de los cristianos que le pedimos más de algo al Señor no es que no tengamos suficiente, es que no estamos trabajando correctamente con lo que ya tenemos en nuestras manos. Lo poquito que tengamos de parte de Dios es suficiente si lo ponemos en las manos de Dios y lo trabajamos confiando en Dios. Dios hará maravillas con lo poquito. Dios trabajará con lo poco. No necesita aumentarnos. No necesita que yo me gane la lotería y tenga millones para poder apoyar la obra de Dios. Dios dice: apoya la obra de Dios con los $5 que tienes o que puedes. Si no puedes más, con eso apoya la obra de Dios. No, si yo fuera millonario, hermano. No, si yo aquí, si yo allá. No es cierto. El Señor dice: el problema no está en que nos falten recursos. Generalmente el problema está en que no estamos trabajando los recursos que ya tenemos.
Dios, cuando les dice a los discípulos, si tuvieras fe como un grano de mostaza, les está diciendo, si tuvieran la fe más pequeña que haya, sería suficiente para mover montañas, para mover árboles y ordenarles y decirles, desarráigate y ve y plántate en el mar, y los obedecería. Pero ¿qué está diciendo? Está diciendo, no pienses que necesitas más recursos. Lo que necesitas es poner tus recursos a trabajar para que Dios se glorifique con los pocos recursos que ya tienes. Aleluya. Y no vivas quejándote que no tienes suficiente, que no sabes suficiente, que no puedes suficiente. Honra a Dios y sírvele con los recursos que tienes, y Él se encargará de multiplicar en el proceso. Usted recuerda lo que pasó con aquella ocasión cuando la multitud, más de 5,000 personas, tenían hambre y el Señor les dijo a sus discípulos, denles de comer. Y los discípulos dicen, pero Señor, ¿sí, de dónde les damos de comer? Acá nomás hay alguien que trae un lonche de 5 panes y 2 peces, ¿y con qué les vamos a dar de comer si son más de 5,000? ¿Verdad? ¿Cómo quieres que les demos de comer? Traigan lo que tienen, pongan en mis manos lo que tienen. Y poniendo en las manos del Señor el pan que tenían, 5 pobres panecitos y 2 peces, el Señor bendijo aquellos panes, bendijo aquellos peces, y con 5 panes y 2 peces alimentaron a más de 5,000 personas. Dios hace lo mucho cuando tú te atreves a poner lo poco en las manos de Dios. No menosprecies la semilla, porque Dios se revela, se manifiesta, obra, manifiesta su reino en nuestras vidas a través de lo poco, no a través de lo mucho. A través de la flaqueza, no a través de la fortaleza. A través de la debilidad. En mis deficiencias se perfecciona el poder de Dios. En mis debilidades se perfecciona el poder de Dios. Yo no quiero debilidad, no quiero estar débil. Yo quiero ser el superhombre, el superfuerte. Dice el Señor, hijo, si tú te crees el superhombre, el superfuerte, primeramente te vas a envanecer, te vas a hacer un engreído, vas a confiar en ti mismo, en tu fuerza. Pero si tú en tu debilidad confías en mí, mi poder reposará sobre tu vida, y entonces será fuerte, porque mi poder estará contigo. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pon tu debilidad en mis manos, pon tu limitación en mis manos, pon tu deficiencia en mis manos. Cualquier limitación que tengas, ponla en mis manos, y no te escondas como una excusa para no servir a Dios detrás de una limitación, detrás de una desventaja, sino ponla en las manos de Dios. Cuando aquel gigante Goliat desafiaba al pueblo de Israel y decía, denme un guerrero para pelear, y todos huían y todos temían y todos se estremecían. Aún el mismo rey Saúl, que era grande de estatura, dice que era arriba de los hombros que todos los israelitas, pero aún él tenía miedo. Y llegó un jovencito, un adolescente, pastor de ovejas, que no sabía ni siquiera usar la espada, ni la armadura, ni nada. Y llega con su saco pastoril y su cayado de pastor. Y llega, ¿verdad? Y le dice, oye, rey, he escuchado el desafío de aquel filisteo. No tema, mi señor rey. Yo iré y yo pelearé y yo mataré a ese filisteo. No te preocupes. Óyeme, pero ¿qué estás diciendo? No sabes lo que dices. Estás perdiendo la razón. Ese es un guerrero desde su juventud, y tú eres un jovencito inexperto. Mira, yo soy pastor de ovejas, y cuando viene un oso o un león a agarrar uno de mis corderos, me voy contra él y le arrebato mi cordero, y si se quiere venir contra mí, me levanto contra él, lo mato, sea oso, sea león, y lo mismo haré con ese filisteo. Aleluya. Tenía fe, confianza en el Dios de los cielos. No tenía experiencia, no tenía mucho conocimiento, no tenía mucha práctica, pero tenía confianza en el Dios Altísimo, en lo poco que él tenía. Saúl le dice, está bien, ve y pelea, te daré mi armadura, lo mejor de la armadura de todo Israel. Ve y pelea. Quiso tratar de andar y se caía y no podía andar con esa armadura. Le dijo, gracias por tu armadura, pero toma, no puedo andar con tu armadura, yo iré con mi armadura. ¿Y cuál es tu armadura? Una honda, una piedra y un morral y un palo en mi mano. Y cuando lo miró el filisteo que venía, dijo, ¿qué soy un perro para que me vengas a espantar con un palo y con un par de piedras? ¿Verdad? Te voy a matar y te voy a dar a las bestias del campo y a las aves del cielo.
Y le dijo David, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos y te venceré y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. Aleluya. Que Dios no salva con espada ni con ejército. Dios salva con lo poco si lo pones en verdad en las manos de Dios. Si lo pones en las manos de Dios. Una viuda que estaba a punto de morirse de hambre recogía unos palitos para hacer unas brasas y cocer un puño de harina y comérselo ella y su hijo y dejarse morir. Y le dice Elías, ¿sabes qué? Haz como has dicho, pero cose la torta de harina primero y dame una primero a mí. ¿A ti primero? Y si no alcanza ya para mí, tú confía en Dios y haz una primero para mí, porque así ha dicho el Señor, la harina no menguará y el aceite no menguará hasta que haya pasado esta hambre en Israel. Si te atreves a confiar en Dios, pon lo poco que tienes en las manos de Dios y Dios hará maravillas con tus limitaciones. Dios hará maravillas con lo poco. ¿Por qué Dios se especializa en hacer maravillas con lo poco? Porque siempre que Dios hace maravillas con lo poco, no nos queda otra cosa, sino que de corazón le damos la gloria a Dios. Reconocemos y sabemos que solo fue por su misericordia, que yo no tenía nada y que de nada que yo tenía, Él hizo mucho, Él hizo todo, Él hizo cosas grandes, Él hizo maravillas y toda la gloria y la honra le pertenece al Señor cuando Él hace cosas grandes a través de lo pequeño. Pero cuando Dios hace cosas grandes a través de algo grande que tú tienes, la tendencia del ser humano es, sí, gloria a Dios, pero mi sabiduría, mi conocimiento, mi dinero, mi esto, mi lo otro, y no deja de jactarse el hombre. No deja de, aunque sea cristiano, no deja de tomar algo de crédito. Sí, Dios, pero pues también yo lo que hice acá, y también quiere tomar crédito el hombre. Pero cuando uno sabe que Dios lo hace todo, dice, Señor, yo no hice nada y sin ti nada pudiera haber hecho de esto que ha sido hecho. Por tanto, recibe la gloria, recibe la honra, recibe la alabanza. Y ahí es donde Dios se glorifica de maneras especiales. Entonces, leamos una vez más la palabra. Entonces el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, no menosprecies lo pequeño, no menosprecies lo que tienes. Tendrás una fe muy pequeña, tendrás un ánimo pequeño, tendrás recursos pequeños, tendrás sabiduría pequeña, tendrás experiencia pequeña, tendrás libertad pequeña. Todo lo que tienes podrá ser pequeño. No lo menosprecies. Ponlo en las manos de Dios. Honra a Dios con ello. Sirve a Dios con ello y verás la maravilla que Dios puede hacer a través de eso pequeño. Siguientemente, oiga lo que dice. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Podríais decir a este sicomoro. ¿Qué significa eso? Nosotros muchas veces en nuestros problemas, en nuestras dificultades, en nuestras necesidades, hablamos mucho de los problemas, pero les hablamos poco a los problemas. Cuando nosotros hablamos, y hermano, y mi problema, hermano, y mi necesidad, hermano, y mi enfermedad, hermano, y mi esto, y hermano, y mi lo otro, y parece que muchas veces enaltecemos, engrandecemos nuestro problema, nuestra necesidad, lo que estemos pasando, nuestra tribulación, nuestro dolor, etcétera, etcétera. Y la palabra dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro. Tienes que hablarle a ese sicomoro. No hables de tu problema, háblale a tu problema. Dile a tu problema, en el nombre de Jesús, muévete del camino porque voy a servir al Señor. Desánimo, muévete, desarráigate y plántate en el mar. Enfermedad, desarráigate y plántate en lo profundo de la mar. Muévete en el nombre de Jesús. Eso dice la palabra de Dios. Si dijeres a este sicomoro, obviamente que no está hablando de salir y hablarles a estos árboles que se desarraiguen, ¿verdad? Está hablando de hablarles a los problemas,
hablarles a los estorbos, hablarle al desánimo, hablarle a la enfermedad, hablarle a todo aquello que se quiere y nos quiere impedir servirle al Señor, que es un estorbo, un tropiezo para que no le sirvamos al Señor y nos quiere limitar. Dice el Señor, ya no hables tanto de ello, comienza a hablarle a ello en el nombre de Jesús, y se tiene que mover en el nombre de Jesús. Se tiene que mover aquello, no importa lo grande que sea, no importa lo fuerte que sea. Háblale creyendo, háblale con fe aquello, y aquello se tiene que mover en el nombre de Jesús. Entonces dice, cuando tú podrás decir a aquel sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Entonces somos llamados no a hablar de nuestros problemas, sino a hablarles a los problemas, hablarle a la dificultad para que se muevan y para que Dios se glorifique de una manera muy especial. Entonces Dios quiere que honremos las cosas pequeñas. Dios quiere que sirvamos a Dios aún con nuestras limitaciones. Entonces, de esta manera, entender que aún cuando las cosas son pequeñas, es agradable a Dios de una manera muy especial cuando Él mira que hay alguien que, aunque es algo pequeño lo que está haciendo, lo hace con mucho amor. Lo hace honrando a Dios de corazón. Lo hace con una dedicación, sabiendo para quién es, sabiendo a quién está honrando. Y cuando hacemos las cosas de esa manera, primeramente seremos bendecidos, individual, personal, y segundamente seremos de una bendición hermosa para la obra de Dios. Creceremos de ser un arbusto, nos convertiremos en una hortaliza, de hortaliza nos convertiremos en un árbol, que daremos fruto y traeremos cobertura a muchas almas necesitadas. Esas son las aves que vienen a buscar refugio, que vienen a hacer nidos entre las ramas de aquel árbol, y eso es lo que Dios anhela. Entonces, no menospreciemos el tamaño de la semilla. Terceramente, el proceso de la semilla. Juan capítulo 12, versículo, antes de Juan, vamos al Salmo 126. Venga conmigo, Salmo 126. ¿Lo tenemos? Salmo 126, versículos 6 y 7. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando. El que lleva la preciosa semilla, volvemos a la semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Entonces, aquí nos habla del proceso de la semilla. Hablar del poder de la semilla es hermoso. Hablar del tamaño de la semilla es hermoso, pero hablar del proceso de la semilla es doloroso. Porque el proceso de la semilla no es color de rosa. Una semilla, para que dé fruto, ¿qué se tiene que hacer primero? Sembrarla. Y para que esa semilla comience a nacer, primero tiene que morir. Primero tiene que morir. Y nadie quiere morir. Ya a nadie nos gusta morir, a nadie nos gusta perder para ganar. Y ese es el proceso, lamentablemente. Y por eso dice la palabra, los que sembraron con lágrimas. Las lágrimas están relacionadas con el dolor, con el morir, con el sufrimiento, con el proceso, con la pérdida, con el proceso que pasamos muchas veces, porque quisiera decir, ¿verdad?, que todo ese proceso es color de rosa y son puras risas y alegrías, pero mentiría, porque no es así. Los que sembraron, el que siembra verdaderamente esa semilla, muchas veces la va a sembrar con lágrimas. ¿Cómo? ¿Por qué con lágrimas? Cuando uno está enfermo, por ejemplo, y quiere sembrar esa semilla, ¿cómo lo va a hacer? Pues lo va a hacer con lágrimas, porque lo va a hacer en medio del dolor, lo va a hacer en medio de la necesidad. Cuando va a sembrar una semilla en medio de la escasez, y no tengo ni para pagar mi renta, pero estoy queriendo creerle a Dios y creer a la palabra y confiar en la palabra y sembrar esa semilla en mi corazón. No es fácil, porque es fácil decir, sí, le creo a Dios cuando tengo abundancia y de sobra, pero cuando no tengo ni para cubrir lo básico,
del día. Ahí es donde cuesta. Ahí es donde no es fácil. Y es donde cuesta lágrimas. O sea, cuesta dolor, cuesta sacrificio. El realmente sembrar la semilla. Sembrar la semilla. ¿Dónde se siembra la semilla? En el dolor. ¿Dónde se siembra la semilla? En la escasez. ¿Dónde se siembra la semilla? En la necesidad. ¿Dónde se siembra la semilla? En la enfermedad. ¿Dónde se siembra la semilla? En el problema. Ahí es donde se siembra la semilla. Y entre más grande es el problema o la necesidad, más fértil es el terreno para que la semilla florezca y fructifique. Hay veces que pensamos que entre más grande es el problema, como que es un terreno más estéril y la semilla no va a florecer. No, entre más terrible es tu problema, es un terreno más fértil para que esa semilla florezca, trabaje, obre, fructifique de una manera maravillosa. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Entonces el proceso de la semilla lleva un tiempo. Ese tiempo puede ser un par de horas, un par de días, un par de semanas, un par de meses o un par de años. Todo de acuerdo a la voluntad de Dios y al plan de Dios. Pero ese proceso de la siembra, donde dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Hay una promesa maravillosa. Vas a sembrar y en ocasiones va a ser doloroso y en ocasiones va a ser difícil, en tu limitación, en tu debilidad, en tu enfermedad, en tu problema. Pero dice: el que se atreve a sembrar con lágrimas va a cosechar con regocijo. Aleluya. Va a recoger gavillas de bendición con regocijo. Va a alabar a Dios, va a exaltar a Dios, va a engrandecer a Dios por las grandes obras que Dios ha hecho en su vida. Aleluya. Se va a regocijar en el Señor porque se atrevió a sembrar con lágrimas y ahora está recogiendo con regocijo. Irá andando y llorando. Irá andando. No te estanques. En el dolor no te estanques. Hermano, hay veces que va a haber llanto, va a haber lágrimas, va a haber dolor. Y en veces es inevitable. En veces es inevitable. Pero aunque haya dolor, tú sigue adelante. Porque el detenerte y el estancarte no va a quitar el dolor. No va a detener el dolor. Entonces, si de todas maneras va a haber dolor, pues por lo menos sigue adelante, irá andando y llorando. Es cierto, habrá dolor, estaré llorando, pero irá andando y llorando, irá adorando y llorando, irá sirviendo y llorando, irá trabajando y llorando. Iremos glorificando al Señor y llorando al mismo tiempo. No nos detendremos, porque dice la palabra que el que pone su mano sobre el arado y voltea hacia atrás queriendo retroceder, reconsiderar, como el pueblo de Israel que dijo: pero que ¿de qué sirve? ¿Para qué nos sacó Dios de Egipto? Mejor estábamos en Egipto, allá comiendo los peces, los ajos, la cebolla, los puerros y todo lo que nos daban, ¿verdad? Estábamos mejor allá. El que pone su mirada en el arado y voltea hacia atrás pensando de esa manera, dice: no es digno del reino de los cielos. Quiere decir, aunque te duela, aunque haya dolor, aunque haya preocupación y todo aquello, sigue andando y llorando, sigue andando y llorando, y Dios se glorificará mientras vas caminando, mientras sigues andando. Dios obrará, Dios trabajará, Dios se glorificará de diferentes maneras en tu vida. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, la maravillosa palabra de Dios en su corazón. Lleva esa semilla y va a ir andando y llorando. Llorando por el problema, por el dolor, por la necesidad, por la limitación, por lo que sea. Pero al mismo tiempo va a ir andando, caminando, va a seguir, no se va a detener. Si está sirviendo, va a seguir sirviendo. Si está adorando, va a seguir adorando. Si está orando, va a seguir orando. Si está evangelizando, va a seguir evangelizando. En lo que Dios le permita, va a andar andando y llorando. El que lleva la preciosa semilla, dice que va a seguir, irá andando y llorando. El que lleva la preciosa semilla, la palabra de Dios va a ser su sustento. La semilla en su corazón lo sostendrá, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas.
vas a mirar que no fue en balde, que no fue en vano. Tu dolor, tu sufrimiento no fue en vano. Dios usó todo eso para cultivar una cosecha en tu corazón, en tu vida, y darte bendiciones que tú ni soñabas, ni te imaginabas. Dios las tendrá para ti. Dios las tendrá para ti. ¿Sabe usted cuál es una de las cosas que los agricultores usan más para incrementar el potencial de su cosecha? El abono. Modernamente el fertilizante, o ya más químicamente el fertilizante, pero más naturalmente el abono, ¿verdad? Allá en el rancho, ¿verdad? Todo el abono que se recogía o se guardaba en los corrales de las vacas, de las cabras, de los animalitos, ¿verdad? De las gallinas y de diferentes animalitos, se recogía, se amontonaba, se secaba y después iba y se regaba en los labores, ¿verdad? Y cuando se regaba en aquellos terrenos, en aquellos barbechos, las áreas donde se regaba ese abono, unas cosechas tan grandes, tan hermosas. Si era la milpa, las cañas, el elote, unas plantas hermosas con 2, 3 elotes cada una. Y donde no había abono, pues ahí la pobre plantita que apenas alcanzaba a florecer. ¿Qué le quiero decir eso? El abono. ¿Qué es abono, hermanos? ¿Es algo bonito? ¿Huele rico? No es nada agradable. El abono es excremento de animal, eso es, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se usa para que la cosecha florezca? No es algo bonito, no es algo agradable, es el excremento del animalito. Pues el Señor dice, de la misma manera, cuando tú pasas pruebas y cosas desagradables y dices, no quiero estar aquí, no me gusta esto, y huele feo y no soporto esto, puede ser que Dios lo esté usando para darle fuerza a tu cosecha, para incrementar el potencial de lo que quiere cultivar en tu vida, y que brote de tu corazón una alabanza viva, una adoración, un servicio, una honra, una gloria, una fe, un amor, algo maravilloso para la gloria de Dios. A través de las circunstancias adversas y negativas, Dios sabe cultivar y cosechar y hacer cosas grandes y hermosas en nuestra vida, y eso es lo que quiere hacer. Pero Él pide que retengamos esa semilla, la sembremos en nuestro corazón y pasemos el proceso. El proceso es doloroso. En el proceso hay lágrimas, se siembra con lágrimas y se cosecha con regocijo. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero un día volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Le termino con Juan capítulo 12. Vea lo que dice este pasaje. Juan capítulo 12, versículo 23. Oiga lo que dice la palabra. Jesús está hablando de su muerte. Está hablando de ir a la cruz del Calvario. Está hablando, preparando a sus discípulos para esa hora. Y dice el versículo 23, Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Primeramente, vea la expresión que usa. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Está hablando de una glorificación. Ese es el proceso de la semilla. El proceso de glorificación. Lo que mirábamos, que hay que sembrar con lágrimas para cosechar con regocijo. Hay que ir andando y llorando el que lleva la preciosa semilla para volver con regocijo trayendo gavillas. Es el proceso de glorificación. Para que la semilla sea glorificada, tiene que pasar por un proceso. El Señor Jesús está hablando, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Versículo 24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, quedará solo. Habla del grano, de la semilla una vez más. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, quedará solo. No llevará fruto. Estará simple, el puro grano ahí de adorno nomás. Si usted pone un grano en una vitrina ahí
de adorno, muy bonito, pues ese grano no va a sufrir muerte, no va a morir, no le va a pasar nada. Ahí va a tener su grano posiblemente año tras año, pero es un grano vacío, solo. Es un grano sin fruto. Es un grano que no brota su potencial que hay en él porque no es sembrado. Por eso dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, quedará solo. Pero si muere, llevará mucho fruto. Ese es el proceso de la semilla. Morir, tenemos que morir a áreas en nuestra vida para que brote el fruto que Dios quiere que brote. Hay siempre áreas que Dios está pidiendo, está buscando, está queriendo que mueran en nuestra vida para que viva lo que Dios quiere hacer nacer, brotar en nuestra vida. Versículo 25. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Qué maravilloso, ¿verdad? Entonces nos dice claramente el Señor que ese grano de trigo tiene que caer a tierra y morir para que lleve mucho fruto. Porque si no cae a tierra y muere, quedará solo, quedará solo. Nosotros, si no permitimos ahora que nuestra vida caiga a tierra como un grano, si no morimos o no permitimos que Dios haga morir en nosotros las cosas que nos estorban, las cosas que nos afectan, no va a poder nacer lo que Dios quiere que brote en nosotros. Entonces Dios anhela que en nuestro corazón haya la disposición de atravesar el proceso de glorificación. El proceso de glorificación es el proceso que el grano, la semilla, pasa desde el momento que es tirada en la tierra, sembrada, enterrada, y pasa un proceso de muerte. Se va corrompiendo, por así decirlo, va muriendo, se va descomponiendo la semilla, pero va brotando una vida nueva. Algo tiene que morir para que algo nuevo pueda nacer. Recuerde siempre esto: si nada viejo muere, nada nuevo nacerá. Algo viejo tiene que morir para que algo nuevo pueda nacer. Si yo quiero que nazcan cosas nuevas en mi vida, tengo que estar dispuesto a morir en cosas viejas, en áreas viejas, en áreas que me estorban, en áreas que me afectan, en áreas que desagradan a Dios. Si no estoy dispuesto a morir, no dejaré que nazca algo nuevo en mí. No permitiré que Dios haga brotar algo nuevo en mí. Pero si en verdad quiero que nazca algo nuevo, hermoso de Dios en mí, todo comienza cuando permito que muera algo viejo en mí. Y de ahí comienza a nacer algo nuevo en mí. Aquí me detengo porque si no...